Segunda carta a Timoteo 2, 11 al 13. Si morimos, dice, si morimos, viviremos con Él. Ahora, ¿por qué el Señor dice esta palabra? Si morimos, dijo el apóstol Pablo, si morimos, también viviremos. Romanos capítulo 6 nos habla también de la muerte, y les leo rápidamente unos versículos. Romanos 6, versículo 2, dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Significa en el pecado. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O dice en otras versiones, en vida nueva. Bien. Este pasaje de Romanos 6 dice esto, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con el pecado? Cuando miramos esta parte del apóstol Pablo a los romanos, que habla de morir al pecado, que significa el bautismo, uno entiende que el bautismo, realmente bautismo significa limpieza, purificación, comenzar una vida nueva. Y cuando el apóstol Pablo dice esto de morir a través del bautismo, cuando la persona decide bautizarse, no es para pertenecer a una congregación. Bautizarse es por obedecer a la palabra de Dios. Bautizarse es por creerle al Señor que lo que Él dijo, que necesitábamos limpiarnos. Jesús no necesitó limpiarse de nada, porque Él no tenía pecado. Nosotros somos los que tenemos que limpiarnos. Por eso es que cuando uno decide bautizarse, lo que está diciendo es, decido morir a la vida vieja. Y por eso dice Pablo, si hemos muerto con Cristo, o sea, ¿qué hizo Jesús cuando fue a la cruz? Jesús cuando fue a la cruz lo que hizo fue que se llevó todo el pecado, toda la maldad, y por eso habla de muerte, para quitarle el poder a la muerte. Y nosotros, los creyentes, tenemos que hacer esto mismo, bautizarnos. Pero no vamos a bautizarnos cada vez que cometamos un error, porque si no, nos bautizaríamos más que bañarnos, ¿verdad? Y normalmente, con el calor de Ureña, no sé cuántas veces usted se bañe, 1, 2, por ahí, y hasta 3 veces al día, podría ser el bañarse, ¿no? El bañarse es quitarse el calor, el sudor más bien, y bautismo significa algo similar, quitarse toda la vida vieja, decidir vivir para el Señor. Por eso es que cuando uno decide bautizarse, uno dice, ahora sí me voy a bautizar. Y vuelvo y les digo, si por bautizarse fuera por el error, tendríamos que andar bautizándonos cada rato. No, por eso dice también en la carta de Juan, dice que el que es nacido de Dios no peca. Nacido de Dios significa aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. El que es nacido de Dios no peca, pero sin embargo, podríamos decir que fallamos. Alguno de los que está aquí, desde que se bautizó, no ha pecado. Sí, por ahí con el pensamiento, por ahí de repente una mentira, de repente algo ocurrió. O sea, eso no podemos decir que es normal, pero sí, digamos, el ser humano está expuesto a pecar. Bien, la enseñanza se llama, la palabra es irrevocable, se cumple. ¿Por qué
este pasaje. El pasaje de Timoteo dice, fiel es esta palabra, si morimos con Jesús, porque decidimos morir a la vida vieja, porque decidimos agradarle a Dios, porque decidimos nacer de nuevo, porque decidimos comenzar una vida vieja, si morimos, también viviremos. La esperanza de nosotros es vivir por la eternidad. Hace poco me decía alguien, ¿y por qué se envejecerá uno? O sea, él se decía, pero ¿por qué esto? Siempre se ha hecho esta pregunta, ¿por qué envejecerse? Ya les voy a dar la respuesta más adelante, pero es la pregunta que tal vez alguien también se haga, ¿no? ¿Por qué tenemos que envejecernos? Y no es que se envejezcan unos más que otros, o las mujeres más que los hombres. De repente uno ve a alguien que fue su amigo de infancia o de juventud y puede decir, uy, pero ¿cómo lo veo viejo? Lo que pasa es que uno ve a los demás de esa manera y uno cree que está jovencito todavía. Pero los demás lo pueden ver a uno y se dicen también, uy, pero ¿cómo ha cambiado, no? Claro, se dicen, no le dicen, porque si le dicen, se preocupa. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten que tienen años, porque lo saben, porque les han cantado muchos cumpleaños, pero se sienten jóvenes? ¿Verdad que sí? Usted se siente joven, pero dice, no, ya no brinco, ya me agacho de a poquito. Me bajo de a poco. O sea, uno ya como que uno dice, bueno, pero esto es lo que pasa. Bien, hay una esperanza para nosotros los cristianos. Si morimos, cuando llegue el momento, por creer en Jesucristo, viviremos. Amén. Entonces, esta palabra se va a cumplir, es fiel. Sigue diciendo, si perseveramos, reinaremos. Si lo negamos a Jesús, nos negará. Y si somos infieles, ¿qué hace el Señor? Él no es infiel, Él permanece fiel. Termina diciendo, porque no puede negarse a sí mismo. Lo que Dios dijo, Dios no se va a retractar. Lo que el Señor dijo un día, Él lo tiene que cumplir y es irrevocable la palabra de Dios. Se tiene que cumplir. Entonces, esto que tenga que cumplirse la palabra y sea de una forma irrevocable, nos ha perjudicado, pero también nos beneficia. Ahora, ¿por qué nos ha perjudicado que la palabra sea irrevocable? Lo que les estaba diciendo, que los años lleguen, que las fuerzas se acaben, que venga la enfermedad, es porque es una palabra irrevocable de Dios. Dios dijo y se va a cumplir. Ahora, Dios desde el principio no quería esto para nosotros, porque el Señor lo que le dijo a Adán y Eva fue, tome de todos los frutos de los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si tomas de ese árbol, viene muerte. Pero el Señor no le dijo, vas a vivir 1000 años, o vas a vivir 969 años, o vas a vivir 120 años, o 80 años. El Señor dijo, si toman todos menos uno, vivirán por la eternidad. Y esta palabra se tiene que cumplir, pero como el hombre decidió desobedecer a Dios, no lo decidió hacer porque quiso. El hombre, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios porque fueron engañados, y nosotros sabemos esa historia. Todos sabemos que Adán y Eva se dejaron engañar por la serpiente creyendo que les estaba proponiendo algo bueno y les estaba proponiendo era lo que ellos tenían. Serán como Dios, y ya el Señor les dijo, imagen y semejanza de Dios. Les ofreció lo que ellos tenían, y eso es lo que siempre el enemigo hace. Le ofrece lo que usted tiene, nos ofrece lo que tenemos. ¿Por qué el enemigo nos ofrece lo que tenemos? Porque el hombre desconoce lo que tiene,
no sabe lo que tiene y el enemigo le está ofreciendo lo que ya nosotros tenemos. Y el hombre, por creer que no lo tiene, acepta la proposición del mal y termina perjudicándose, teniéndolo ya. Bien, entonces el pecado de Adán, la desobediencia de Adán y Eva, trajo al ser humano muerte, enfermedad, maldición. Pero lo que uno puede decirse es, no sé si usted se ha hecho esta pregunta, ¿y qué tengo que ver yo con Adán y Eva? ¿Y a mí por qué me metieron en ese cuento? ¿Verdad? Porque eso puede preguntarse a alguien. ¿Y por qué tengo que pertenecer a eso? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué tengo que estar enfermo? ¿Por qué tengo que envejecerme? ¿Por qué me pasan las cosas a mí? O sea, esto es causa de la desobediencia. Y esa palabra que el Señor le dio a Adán y Eva es irrevocable, se cumple. Así que cualquiera puede decir, pues que se envejezcan los demás, yo no me voy a envejecer. No, pues así no quiera. Así no quiera le van a cantar cumpleaños. Qué bueno, ¿no? Las jóvenes, que celebrar los 15 años y ay, todo tan lindo. Y después dice, ay, Dios mío, ya voy en 20, 25, 30, y ya hay unas por ahí, ¿no? 70, 80, y se acuerdan de esos 15 años que estaba desesperada. Entonces, mire, esto de envejecerse es porque la palabra es irrevocable y se va a cumplir el que llegue la muerte. Y se va a cumplir así llegue a los 119 años con 364 días, diga, pa' mañana me voy, porque no puede pasar de los 120 años. Esto es irrevocable y se tiene que cumplir, quiera el hombre o no, o crea el hombre o no. Así diga, yo no creo, eso es cuento, le va a llegar. Yo no me parece, le va a llegar. O sea, ¿por qué esto? Porque es un cumplimiento de lo que Dios dijo y lo que Dios dice se cumple. Entonces nosotros podemos decir hoy, estas cosas no son agradables. Y hay personas que están metidas dentro de esto. Todos nosotros estamos metidos dentro de esto y así creamos o no creamos, va a llegar. Algo ocurre también con el ser humano. Si uno mira el internet, si ustedes saben, uno se entera de situaciones en los países donde hay hambre, donde hay persecución a cristianos, donde hay mucha maldad, en diferentes lugares del mundo. Y uno por internet puede revisar, informarse. Y digamos, uno puede ver, o alguien puede estar pasando una situación fuerte de una enfermedad, o una maldición, o un problema, y uno lo que puede decir es, Señor, guárdame de esa situación que le está pasando a esa persona. Podrá uno decir, Señor, ten misericordia de esa persona, pero también uno dice, guárdame, Señor, de esas enfermedades que hay, porque hay enfermedades que uno dice, Dios mío, ¿verdad que sí? Uno se asombra de tantas situaciones de enfermedad. Ahora, es lo siguiente, Éxodo 20, versículo 3 dice lo siguiente, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellos, ni les servirás, o sea, a cualquier figura, imagen, de lo que sea. No te postrarás, ni les servirás. Ajá, aquí vienen las palabras. Porque yo soy tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Perversidad, inmoralidad, depravación, maldad. ¿De quiénes? De los padres. Porque el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Qué quiere decir esto?
que así como hay personas que pueden decir, y por culpa de Adán y Eva, tengo que enfermarme, tengo que morirme, también hay personas que están diciendo, por culpa de mis antepasados, hoy estoy viviendo maldiciones. O sea, por culpa de que nuestros abuelos o bisabuelos o nuestros padres creyeron en imágenes y le pidieron a santos y le pidieron a muertos y le pidieron a cualquier cosa que se moviera o que no se moviera, y por tener fe en esas cosas, dice que hay visita a Dios, visita tercera y cuarta generación por culpa de los padres. O sea, quiere decir que una persona que viva su vida pidiéndole a los muertos, pidiéndole a los santos, pidiéndole a espíritus, invocando demonios, va a ser afectado su hijo, su nieto, su bisnieto, solo porque esa persona decidió creer o ponerle la fe o por buscar solución a ese problema y salir de esa situación. Entonces, lo que pasó fue que su familia, su descendencia está llevando situaciones que ellos no tienen la culpa. Entonces uno puede decir, Dios mío, y alguien puede decir, no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué esta situación? Y resulta que tal vez fueron sus abuelos, o sus bisabuelos, o sus tatarabuelos, o sus tatara, ¿verdad? Para no buscarlos. Que tal vez participaron, hicieron maldad, iniquidad, y hoy alguien esté viviendo una situación por causa de los antepasados. Y fíjese, como dice, hasta la tercera y cuarta generación. Y tal vez, bueno, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, podemos decir que con nosotros sí pudo pasar, pero como decidimos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, se comenzó a romper esas maldiciones. Porque todo se puede romper en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero muchas personas están siendo afectadas y están viviendo hoy conductas que no saben. Y dice, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué el niño es así? ¿Y por qué el niño es así como tan delicado? ¿Y por qué el niño es tan peleón? ¿Y por qué es aquello? Porque también sus padres pasaron por cosas así. Y entonces, bueno, muchas razones, no puedo uno decir que es una. A veces los niños tienen conductas porque ven pelear a los padres, ¿no? Hay muchísimas cosas. Bien, esto es irrevocable, se va a cumplir en las familias, se va a cumplir en los hombres y mujeres, en nosotros, en cada uno de nosotros pudo cumplirse eso, ¿verdad? ¿Quién puede decir, en mí pasó, pero gracias a Dios por Jesús se rompió? Pero nosotros, cuando llegamos al Señor, llegamos con situaciones que decíamos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo me comporto así? ¿Por qué me persiguen espíritus? ¿Por qué siento que hay sombras? ¿Por qué? Porque sus antepasados participaron y están hoy algunos recibiendo de la conducta de los padres o de los abuelos. Bien, Deuteronomio 28 también nos dice, por obedecer o desobedecer la palabra, vienen a la vida del hombre bendiciones, pero también pueden venir maldiciones. Ahora, ¿por qué razón? Porque como el hombre rechaza la palabra de Dios, el hombre le cuesta aceptar cuando uno en la calle le dice a alguna persona, le quiero hablar de la palabra de Dios o de la Biblia, la persona se molesta y dice, pero ¿por qué si yo estoy bien? Yo no quiero escucharlo, yo vivo mi vida, así que siga su vida. Vaya, congréguese en su iglesia que yo no necesito, yo estoy bien. Así puede pasarle a cualquiera, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes rechazó cuando le hablaron de Dios hace mucho tiempo o hace un poquito tiempo? ¿Cuántos rechazaron? ¿Cuántos se burlaron? ¿Cuántos criticaron? ¿Cuántos cuando le hablaron ustedes dijeron, no me hable de eso, yo estoy bien? A mí también. Si pasara a más de uno, creo que podrían dar testimonio, ¿verdad?, de los rechazos que ustedes le dieron a algunas personas cristianas, y después pueden decir, o hoy pueden decir, estoy aquí, gracias a Dios, pero porque me pasó esto y esto y esto, y dije yo, uy, ¿para dónde más voy? Para la iglesia.
¿Alguno de ustedes se ha imaginado o pensó antes que usted iba a estar en esta congregación o en cualquier congregación cristiana, sentado, aplaudiendo, alabando a Dios, diciendo gloria a Dios, aleluya? ¿Alguno de ustedes pensó eso? No. El pensamiento del hombre es vivir la vida como le parece, pero hoy uno puede decir, Dios mío, necesito tiempo para hablar de Dios, para predicarle, para hablarle a mi familia, para hablarle a otras personas. Pero antes, por la mente de cada uno de nosotros no pasaba esto. Bien, Deuteronomio 28 dice, versículo 1, les leo un versículo nada más. Y sucederá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también el Señor tu Dios te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Y por haber obedecido a la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. 5, bendito tu cesta de amasar. 6, bendito será tu entrar y bendito tu salir. El Señor hará que tus enemigos, los que se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Esto es irrevocable. O sea, si nosotros oímos la voz de Dios, las bendiciones nos van a perseguir. Y fíjese bien cómo dice el versículo 2. Vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, esta palabra que el Señor dio, aunque ya el hombre estaba condenado a muerte y todavía está condenado a muerte y todavía estamos nosotros todos metidos dentro de esto, sin embargo el Señor dio otra palabra sobre eso. O sea, por obedecer la palabra de Dios, las bendiciones te van a perseguir. O sea, es irrevocable, es inevitable que usted deje de recibir la bendición. Pero como que así, no hay problema. Eso es para decir, Señor, gracias. Señor, es inevitable que usted me bendiga, que usted deje de bendecirme. Es inevitable, es irrevocable, porque el Señor dijo que se tiene que cumplir si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y los que estamos aquí, estamos destinados a sufrir las bendiciones de Dios. Pero yo pensé que era un sufrimiento, porque, ay, amén, ay, pastor, qué sufrimiento, que la bendición me alcance. Ahora otro punto. ¿Por qué es irrevocable lo que Dios dijo? O sea, ¿qué hay más? Hay muchas cosas que son irrevocables, pero hay un cuarto punto que tengo. Nosotros sabemos, el mismo Señor, antes de formar al hombre, dice que le formó de la tierra, y las mismas plantas daban la semilla, daban los frutos. O sea, eso es un principio de Dios. Esto es algo que tiene que cumplirse en el ser humano. O sea, nosotros solo lo que hacemos es sembramos, y el principio de Dios, que es irrevocable, tiene que cumplirse. Comienza la semilla y comienza a brotar y llega el momento de la cosecha. La Biblia dice en Isaías 55:10, como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese cómo es la lluvia, cae en la tierra, empapa la tierra, da semilla al que siembra, pan al que come. O sea, aún nosotros lo que tenemos solamente que hacer es sembrar, y esto tiene que cumplirse. Si nosotros sembramos, esperemos recoger una cosecha. Esto es algo que es inevitable, irrevocable, y se tiene que cumplir. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Lo que Dios dijo se cumple. Amén. Bien. Pero así como lo que Dios dijo se cumple, por eso les digo, es bueno,
y es malo. Es malo que se cumpla la palabra cuando nos afecta a nosotros, pero es bueno cuando la palabra se cumple y nos beneficia a nosotros. O sea, esto no puede echarse para atrás. Lo que Dios dijo lo hace y no puede retractarse. Y si el sembrar trae cosecha, también lo que nosotros como seres humanos sembremos, no solamente semillas, sino actuemos contra otra persona, también vendrá una cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando cualquier persona siembra, significa da. Cuando cualquier persona siembra desprecio, odio, resentimiento en alguien, todo tiene que cumplirse y vendrá una cosecha. Y la cosecha es que lo que esa persona sembró de desprecio en otras, con el tiempo le va a llegar. Y se va a cumplir que lo que sembró después le va a pasar lo mismo. Va a decir, pero ¿por qué me desprecian a mí? ¿Por qué me rechazan a mí? Porque eso fue lo que sembró la persona. O sea, la palabra es irrevocable y tiene que cumplirse. Así que en nosotros está. Si nosotros sembramos desprecio, esté seguro de que lo van a despreciar. Si usted maltrata a sus hijos, porque una cosa es que tenga que castigarlos y corregirlos, pero otra cosa es que los maltrate, él va a crecer, usted se va a envejecer y va a recibir lo que le dio a su hijo. Entonces mejor sembremos amor, sembremos misericordia y vamos a cosechar misericordia, porque es que la palabra tiene que cumplirse y por eso dicen la vida da vueltas, ¿verdad? Uno no puede creer que es eterno, no podemos nosotros creer que la vida, nuestros años van a permanecer. Llegué hasta 30 y ahí me quedo. ¿Cuántos tiene? Todavía tengo 30. Sí, pero de palabra, porque el cuerpo va avanzando, la edad va avanzando y esto es para todos. Entonces, lo que uno siembre, uno va a cosechar. Así que tengamos cuidado porque los principios de Dios se cumplen, lo que Dios dijo se va a cumplir. Si nosotros vemos que es una realidad y es una verdad, que hay enfermedad y que hay muerte y que el Señor dijo, si desobedecen mueren, y esto tiene cumplimiento, pues también tiene cumplimiento. El que se siembra, como dice la palabra en Isaías 55, siembra semilla, da semilla, o sea, se recoge una cosecha. Entonces, todas estas palabras son irrevocables, nosotros no podemos creer que no va a ocurrir, todo va a pasar. Pero esto no es para uno sentirse como triste, ¿verdad? Porque todas las cosas malas, si yo hice algo malo, ahora ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros hacer si Dios dijo a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, y también versículo 20, también dice, el alma que peque morirá, lo mismo que dijo en Génesis 2, el alma que peque morirá, dice en el versículo 20, creo que es, dice, el alma de los padres como el alma de los niños, de sus hijos, son míos. Ajá. Esta palabra tiene cumplimiento. Quien peque, viene la muerte. Esto es irrevocable y tiene que cumplirse. Ahora, contra esa palabra, ¿cómo nosotros podemos hacer si el Señor ya dio una palabra y Dios no puede decir, bueno, si pecó, hasta el tercer mandamiento tiene perdón? No, el que peque morirá. Significa todos tenemos que morir por culpa de Adán y Eva. Pero hay una esperanza.
Si nosotros creemos en Jesucristo, dice Juan 11:25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. O sea, por eso el pasaje principal de segunda carta a Timoteo 2, 11 al 13, fiel es esta palabra. Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Si Jesús fue a la cruz para ir a la muerte y nosotros a través del bautismo, a través de comenzar una vida nueva, decidimos morir al pecado por aceptar a Jesucristo, significa que también nosotros vamos a vivir, porque el Señor no anuló la palabra muerte. Él dijo, el que peque muere. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El que se muera. O sea, el Señor Jesús no anuló la palabra muerte. Él dijo, el que se muera, porque ya pecó, pero cree en Jesucristo, resucita. O sea, hay un despertar. Entonces, hay una esperanza para el que cree en Jesucristo. Quiere decir esto, de que aunque la palabra es irrevocable, está la palabra de Jesucristo, que también es irrevocable, y nosotros por creer en Jesucristo se va a cumplir que venga la vida eterna. Amén. Entonces, esto de que haya cumplimiento en la palabra y que es irrevocable, esto nos beneficia a nosotros. Nosotros vemos en Mateo 5:45 que dice, Dios hace llover sobre buenos y malos. O sea, esta palabra es irrevocable. Porque uno puede decir, ¿por qué le va bien a aquel si aquel no se congrega? Si yo sé cómo actúa, si yo sé lo malo que es. Pero ahí está la palabra que tiene que cumplirse. Dios hace llover sobre todos. Si solamente los cristianos fuéramos los que necesitáramos agua para que cayera en el sembrado que tuviéramos, para que la cosecha se diera, pues qué bendición sería, ¿verdad? O sea, que cayera la lluvia y hiciera crecer la semilla y diera la cosecha. Pero la Biblia nos muestra que el Señor hace llover sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. O sea, esta palabra es irrevocable. Pero lo que yo puedo ver con esto es que hay cosas que están pasando al ser humano y que desconoce, que tienen que cumplirse y que no puede Dios retractarse porque ya Dios dio esa palabra, y aunque la persona desconozca, ignore esto, se va a cumplir. Pero hay otras personas que desconocen y hacen cosas buenas, y no es por desconocer que les va bien, sino porque hacen cosas bien, les va bien. Uno de los mandamientos dice, de los mandamientos que el Señor le dio a Moisés y al pueblo de Israel, y también para nosotros: honra a tus padres. Fíjese, esto es irrevocable. Honra a tus padres. ¿Qué quiere decir honrar? Respétalos, no los condenes, no los juzgues. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos digamos, a juzgar a nuestros padres por el error que cometieron, pues es un error. Porque si nosotros hubiésemos estado en la posición cuando ellos cometieron el error, los entendiéramos. Porque dijéramos, ellos hicieron eso por esto. Ellos hicieron eso por aquello. Ellos hicieron por desconocer al Señor. Ellos hicieron esto porque no tenían temor a Dios. Y las decisiones, los errores que cometieron nuestros padres, si nosotros nos ponemos a condenarlos, la Biblia dice, hónrelos. No dice, hónrelos si ellos los cuidan bien, hónrelos si ellos los crían bien. No, respételos, hónrelos. Ahora, ¿qué se va a cumplir de la palabra irrevocable? Pues que si honra a los padres, tendrás largura de días. ¿Qué quiere decir esto? De que usted hoy tiene los años que tiene porque usted respeta a sus padres. ¿Sí? ¿O no los respeta? ¿O es que Dios hace llover sobre buenos y malos y entre esos están ustedes?
Sí, porque como está ese versículo, también Dios hace llover sobre buenos y malos. O sea, que los que no honran a los padres también hasta les va un poco bien. Ahí cuadra, Dios hace llover sobre buenos y malos. Pero si nosotros honramos a nuestros padres, ¿qué dice la Biblia? Largura de días. Significa, va a vivir bastantes años. Va a cumplir más de los que usted cree que va a vivir. ¿Y sabe qué tenemos que decirle al Señor? Por lo menos yo, en mi caso, le digo, Señor, que yo pueda vivir bastantes años, hasta 100 años, pero con fuerzas. Pero que no llegue a los 50, 60 y ¡ay! Bastantes años, pero con fuerzas, ¿verdad que sí? Porque para qué vivir bastantes y complicado. Bueno, Dios tiene misericordia y puede hacer como quiera con cada uno de nosotros. Pero la Biblia tiene que cumplirse. Largura de días por honrar a nuestros padres. Así que si usted respeta, si usted honra a su papá y a su mamá, esté seguro que le van a volver a cantar cumpleaños. Y le van a decir cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. ¿Cómo ven esa palabra? Dice, ay, ahora como que entiendo esa palabra. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti porque honras a tu papá y a tu mamá. Amén. Bien. Largura de días por honrar a nuestros padres. Hay palabras irrevocables que lo persiguen a uno. El Señor dio esta palabra con Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dijo el Señor, Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Usted sabe que todos los que estamos aquí y los que no están aquí, que sabemos que son de la iglesia, que vinieron en la mañana o que no vinieron ni en la mañana ni en la noche, o vienen el miércoles, o vienen el viernes, o vienen el aniversario nada más. Por ahí como que hay unos que vienen al aniversario, ¿no? Están invitados, invítelos a esos que vienen para el aniversario nada más. Yo soy de la Renovación Carismática Nacer de Nuevo y el 20 de noviembre es el día aniversario, así que yo voy una vez al año, porque soy de la Renovación. Bien, usted viene por lo menos los domingos, ¿verdad? Ajá. Quien te bendiga, el Señor dice, quien te bendiga a ti, lo tengo que bendecir. El Señor llamó a Abraham y le dijo, el que te bendiga a ti, porque yo fui el que te llamé, el que te bendiga a ti, yo lo voy a bendecir. Esto es irrevocable. Si usted bendice a un hermano, a alguien porque es cristiano, así sea solamente diciéndole, te bendigo hermano, estoy orando por ti, aunque sea por eso, Dios lo bendice a usted. Porque es irrevocable, o sea, tiene que cumplirse lo que el Señor dice. El que te bendiga a ti, yo lo voy a bendecir. Por eso es que a algunos le dicen, hermano, Dios te bendiga. Ahora, bendígalo con las palabras, pero también si puede, bendígalo con algo. Lo bendigo hasta con este caramelito. Pero entonces hay otro versículo que también se cumple. El que siembre escasamente cosechará. Eso es otro versículo que es irrevocable. ¿Por qué irrevocable? Porque es Dios el que da esa palabra. Eso lo dice, creo que es 2 de Corintios 9:6. El que siembra escasamente cosechará. Así que, si usted le dio a alguien, no porque le hizo un trabajo, porque si le hizo un trabajo tiene que pagarle, pero usted le diga, tome, yo quiero darle esto. Mire, la bendición tiene que llegarle a usted.
¿Y sabe quién lo va a bendecir? No lo va a bendecir, no espere que la bendición venga de la persona que usted le dio. Porque si la bendición viene de esa persona, pues gloria a Dios, qué bien, no está mal. Pero espere que la bendición venga de parte de Dios, porque la bendición de Dios es más grande. Amén. Es mayor la bendición que da Dios que lo que pueda dar el hombre, porque el hombre le puede dar una bendición grande. ¿Qué le pasó a Abraham? A Abraham, los reyes de Sodoma y Gomorra lo estaban bendiciendo dándole plata, porque ellos le dijeron, danos todo el pueblo y quédate con las riquezas. Ahora, ¿qué dijo Abraham? No lo recibo. Y fíjese que la promesa estaba sobre Abraham, el que te bendiga, lo bendeciré. Yo pienso que los reyes de Sodoma y Gomorra dirían, uy, es que si le doy a este, nos va a ir bien. Pero el Señor, Abraham le dijo no. O sea, ¿por qué le dijo que no? No era por rechazar la bendición, sino que Abraham le dijo, si yo acepto esta bendición, no dijo bendición, esa riqueza tan grande de todo el país, después van a decir que me enriquecí fue por ustedes. Y yo le quiero demostrar a los demás que la bendición de Dios es más grande que la que da el hombre. Entonces, hermanos, quien te bendiga, Dios lo va a bendecir. Dios está obligado a bendecirlo a usted si usted bendice a alguien. Si usted le da a alguien, si usted es generoso con alguien, si usted no rechaza a una persona que está en la calle pidiendo, no se ponga a sacar cuentas, ese es un borracho, ese es un ladrón. Dele que usted está sembrando. Mire, ¿sabe qué? Va a llegar su recompensa, porque es irrevocable la bendición de Dios. Dios tiene que cumplir en cada uno de nosotros cuando nosotros le damos al que necesita. No se ponga a mirar, pero es que dele. La única forma es que usted lo vea con un cigarro de droga y con la botella en la mano y deme. Dice, no, pues tome, a mi nombre, tómesela. No, eso no. Ahí no está usted sembrando. Está ayudándole a que se acabe de morir. Ahí sí está mal. Amén. Entonces, hermano, la bendición va a llegar. Y yo digo lo siguiente. Es irrevocable que deje de cumplirse lo que Dios dijo que iba a hacer en usted. Si el Señor dijo que lo iba a bendecir, ¿qué va a pasar? Lo va a bendecir. Hoy me compartía el pastor Jackson una experiencia de un hombre, un empresario. Dice que este hombre tuvo un sueño y que en el sueño Dios le dijo que lo estaban robando los empleados. Entonces él dice que en las bolsas de la basura le estaban sacando la mercancía. Entonces él se puso a mirar, fue y revisó una basura y sí vio mercancía nuevecita. Entonces lo que hizo fue, cerró y dejó quietico, porque él se dijo, si la saco, me siguen robando. Entonces digo, no, voy a esperar y voy a ver quién es el culpable. Entonces esperó, dice que al rato aparecieron unos motorizados y se llevaron las bolsas, ya sabían cuáles eran las bolsas. Pero el hombre fue con la policía y agarraron a los motorizados a la vuelta de la manzana. Y entonces le preguntaron y descubrieron que eran uno de los empleados que estaba robando a este hombre, a este empresario. Pero este empresario era un cristiano. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre llamó a sus empleados, a este empleado, creo que eran varios empleados, le dijo, necesito que ustedes renuncien y les voy a pagar su liquidación, no los voy a mandar presos, solo los voy a pagar su plata, pero no los voy a pagar doble porque ustedes están abusando. Yo les voy a perdonar eso. Y se fueron los empleados. Pero a quien
estos muchachos que trabajaban con él le vendían a otra persona, esta persona le debía un dinero grande a estos empleados de la mercancía que se robaban. Entonces, como el hombre que compraba la mercancía robada se dio cuenta que este hombre tuvo esa acción, entonces lo que hizo fue que toda la deuda que tenía a los empleados o a los ladrones fue y se la llevó al dueño y le dijo: yo voy a hacer esto con usted porque usted realmente actuó perdonando a esas personas. Entonces, lo que uno puede ver con esto es que es irrevocable que Dios tenga que bendecirnos si nosotros obramos bien. Si nosotros actuamos bien, el Señor de que nos bendice, nos bendice. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros, como cristianos, como servidores del Señor, sabemos que también hay una recompensa por servir en la casa de Dios. La Biblia dice en Marcos capítulo 10, versículo 28, versículos antes, pero del 28, versículos antes, dice que estaba hablando el Señor Jesús con un joven rico y le pidió que quería tener la vida eterna. Él le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces Pedro, en el versículo 28 dice, Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: de cierto os digo, que no hay quien haya dejado casa, hermano, hermanas, madre, padre, hijos y tierras por causa de mi nombre y del evangelio, que no reciba 100 veces en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, con persecuciones. Ajá. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro antes le había dicho: nosotros, Señor, hemos dejado todo por servirte, porque él vio lo que había pasado con el joven rico. Entonces él le dijo: el que haya hecho esto por causa de mi nombre, no quedará sin recompensa, pues recibirá 100 veces lo que dejó. Esto significa que cuando nosotros le servimos al Señor, cuando nosotros le servimos al Señor en la iglesia, o no solo en la iglesia, servimos afuera en la calle, obrando bien con las personas, respetando, honrando a nuestros padres, siendo buenos ciudadanos, cuando nosotros somos personas de bien, y que los demás digan: pero usted es como cristiano, ¿por qué usted es diferente? Cuando nosotros obremos de esta manera, la Biblia nos muestra que la recompensa va a llegar. O sea, por servir al Señor, por ser fiel al Señor, por obrar bien, por dejar cosas por el Señor, la bendición de que llega, llega. Y usted no puede decir: Señor, ¿cuándo llegará? Hermano, la palabra es irrevocable. Si usted ha sembrado en la casa de Dios, de que la bendición llega, le llega. Si usted ha obrado bien con las personas afuera, como dice la Biblia, ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo, de que llega, llega la bendición. Así que no diga cuándo llegará, no diga llega, porque llega la bendición, porque yo estoy creyéndole al Señor. Pero algo más para terminar. Uno puede decirse: Señor, si yo he cumplido con tu palabra, ¿por qué no llega esto? ¿O por qué no llega aquello? Si la palabra es irrevocable, ¿verdad que sí? ¿Quién se ha preguntado eso? Señor, el pastor predicó y la Biblia dice, y yo digo que la Biblia dice que el que peque muere, y es irrevocable. Pero el que cree en Jesucristo se salva, es irrevocable. El que honra a los padres tiene largura de días, es irrevocable. No va a vivir poquito tiempo, va a vivir muchos años. Pero ¿qué puede estar pasando? Yo le preguntaba al Señor por esta enseñanza, porque de esta semana, más bien hace como 2 años, el Señor me dio algo de esto, pero lo tenía ahí. Pero esta semana el Señor volvió a mostrarme con respecto a esto, de que la palabra es irrevocable y tiene que cumplirse porque es un principio de Dios, y lo que Dios dice se cumple, crea el hombre o no, quiera el hombre o no, se va a cumplir. De que el Mesías decían viene, pero no viene. Jesucristo vino y nació de una mujer. Es irrevocable, era irrevocable que dejara de cumplirse, tenía que cumplirse.
Pero igual también es irrevocable que la bendición llegue a cada uno de nosotros. Tiene que cumplirse porque, por eso dice el pasaje principal, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, no puede desmentir, dicen otras versiones. O sea, nosotros le podemos fallar a Dios porque nos equivocamos, ¿verdad? Porque ¿quién de los que está aquí, desde que vino a la iglesia, no le ha fallado al Señor en la iglesia o en la casa? O ha dicho, ay Dios mío, me dejé de congregar, pero hoy otra vez. Pero por lo menos, ¿quién no ha fallado? Todos hemos fallado. Mientras nosotros llegamos a fallar, el Señor siempre fue fiel esperándonos. Si nosotros hubiésemos llegado a la casa del Señor y el Señor dice, llegó el muérgano aquel, descarado, ya ves lo que le va a pasar. No, ¿qué tal que el Señor fuera así? Dios es misericordioso. Y yo le preguntaba al Señor ayer y antier por esta enseñanza, porque ya tenía la enseñanza, pero algo me faltaba. Y yo le dije, Señor, hábleme, y resulta que me desperté esta mañana con un sueño. Y les voy a contar el sueño, hermanos. Pónganle atención a este sueño. En el sueño, no sé dónde estaba, porque era un lugar que no sé dónde era. Pero yo andaba con el nieto mío, con mi nieto, con el Yael, con el chiquitín, y cuando me vi fue en un lugar donde era gente dañada. O sea, yo tenía que bajar obligado por una especie de gradas. Y bajé por ahí, y abajo había un poco de muchachos y decían, ahí viene. Y yo dije, me van a robar. Entonces yo dije, bueno, guardo el celular, guardé el anillo, y así. Digo, pues que me quiten algo, pero guardo lo que uno sabe que vale, ¿no? Y resulta que bajé por ahí, y no me hicieron nada. O sea, estaba entre ellos asustado, pero no me hacían nada. Y así como a la media cuadra venían 4 personas, y esas 4 personas eran similar a mí, o sea, andaban metidos en un lugar equivocado, pero sabían que era un lugar malo. Y entonces yo me metí entre ellos, dije yo, con estos 4 me protejo. Y resulta que uno de esos 4 andaba como con un, no sé qué era, una escopeta o una ametralladora. Pues claro, yo iba bien entre ellos, íbamos saliendo ya de todo ese lugar, de ese barrio que no sé ni cuál será, pero sé que era, mejor dicho, malo. ni sé por qué, pero sentía, ¿no? Entonces, cuando lleguemos casi saliendo, uno de los 4 dice, ay, tenemos que regresarnos, porque se nos quedó no sé qué y me dejaron solo. Y entonces yo dije, Dios mío, me metí a una farmacia, y en esa farmacia hay una farmacia inmensa, que tampoco nunca la he visto, pero me metí, escalé, y llegué a la parte alta, y hacia la otra parte, la parte alta, había como una especie de empresa, muchos empleados ahí. Entonces le dije yo a estas personas, mire, por favor, ¿por qué no me ayudan? Porque no les dije que era que estaba asustado, que me iban a robar, sino les dije, necesito que me ayuden porque es que el niño está enfermo. Y me dice la muchacha, pero el niño no está enfermo. Yo me bajé y ahí desperté. Entonces yo me puse a pensar, ¿ustedes saben qué quiere decir eso? Eso significa una mentira. Eso significa un engaño. Entonces yo decía, Dios mío, yo dije una mentira. Ahora, ¿por qué uno dice una mentira? ¿Usted por qué dice mentira? Usted no dice mentiras porque usted quiere decir mentiras. Usted llega a decir una mentira para no meterse en problemas. Usted llega a decir una mentira para librarse de un problema. Por eso es que se dice una mentira, porque ¿quién de nosotros va a querer decir mentiras? Nadie, todos queremos andar con la verdad para estar bien. Pero cuando llega la presión, cuando llega la situación fuerte, uno se atreve a decir una mentira. Y cuando yo me desperté, dije yo, Dios mío, la muchacha me dijo que el niño
estaba bien, que no estaba enfermo, que lo dejara y que yo me bajara y diera la vuelta por otro lado, pero yo lo que quería era librarme. Entonces me desperté y me puse a hablar con mi esposa y le dije, o sea, ¿por qué? Porque es que uno en la vida ha pasado por decir una mentira. Y esa mentira hace que se cumpla. Porque cuando se dice una mentira o se comete una falta, la Biblia dice que lo que el hombre siembre se cosecha. Que lo que uno haga tiene sus consecuencias. O sea, todos nosotros debemos estar conscientes de que toda mala acción que hagamos tiene una consecuencia. Y no podemos decir nosotros, ¿y por qué me está pasando? No, eso le está pasando. Si nosotros nacimos de nuevo, si ya las maldiciones de nuestros padres no nos persiguen porque las rompimos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros creemos en Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, cuando llegue la muerte, la Biblia dice que resucitaremos. O sea, nosotros, aún como la palabra es irrevocable, se tiene que cumplir. Entonces yo decía, Dios mío, una mentira que yo dije significa algo que he fallado. Me puse a orar y a analizar, entonces, ¿qué más puede ser aparte de que tal vez uno haya dicho una mentira? Permitir mentiras. Saber que se está obrando mal y no dice nada, es aceptar esa mentira. ¿Sí me entienden? O sea, porque uno puede decir una mentira, pero que uno sepa algo que está mal y no le diga al que está obrando mal, usted hizo esto y usted aquello y esto, sino más bien se queda callado y no dice nada, como si nada. Eso es aceptar. O sea, hay cosas que uno puede estar aceptando y todo tiene su consecuencia. Todo es irrevocable, la palabra se va a cumplir, quiera o crea, se va a cumplir. ¿Y qué es lo que hace el Señor con esto? Mostrarnos. Dios mío, ¿por qué? O sea, si la enseñanza era, los principios de Dios se cumplen porque es irrevocable la palabra de Dios. Claro, ¿cuál principio se estaba cumpliendo? Se estaba cumpliendo que está cometiendo faltas o está permitiendo que pase algo y no diga nada. Se cumple. Nosotros necesitamos que se cumpla lo bueno, pero tenemos que sacar lo malo. Sí le puedo decir esto, hermano. Si usted ha sembrado, usted va a recibir recompensa, pero siembre bien, no siembre odio, no siembre desprecio, no siembre rechazo, no que porque usted sea empresario va a humillar a los empleados, porque el mundo le da vueltas y ese empleado también algún día se va a levantar y a usted se le puede acabar la plática y va a tener que ir a pedirle hasta trabajo a ese empleado. O sea, porque el mundo es así. Lo que se siembra se cosecha. Es irrevocable la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que ser bien diferentes, como el Señor quiere que seamos. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, pues que se cumpla en nosotros lo bueno y que nos perdone si hemos hecho malo, porque la única forma de que eso se corte es pidiéndole perdón al Señor, y se va a cortar, se tiene que cortar sus errores, se tiene que cortar las fallas, y tiene que comenzar de que por perdonar viene la recompensa, porque se tiene que cumplir. Amén.